a una persona que nos puede llevar de la mano, que no entiende solo ese tema porque lo ha estudiado, sino porque a su papá tenía bien investigada la familia de el general César Gutiérrez Rebollo, tenía bien investigada la familia del presidente, familia política del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y su involucramiento con el cártel de Colima. Así que para estudiar y para conocer este tema, ¿qué les parece? Mejor pasamos con el licenciado César Gutiérrez Priego, que además me da mucho gusto porque lo conozco, porque lo sigo, porque sé lo que hace. César, ¿cómo estás? Me da mucho gusto platicar contigo. Maestro, un placer estar aquí contigo, como siempre. Un saludo a ti y a todas las personas que nos ven. Licenciado, todo el mundo está hablando hoy de narcotráfico, de los Zetas, de los Ardillos, del involucramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en los dineros de los Zetas, que tú los conoces bien. Así que han hecho un desastre de un tema que verdaderamente no valdría la pena, pero es parte de un esfuerzo con los de Tim Golden, de Anabel Hernández, por ensuciar al presidente López Obrador y en el marco del proceso electoral. ¿Qué hay? ¿Qué sabemos? Yo digo, este reportaje es un chiste. Yo ya no sé si ponerme a reír, licenciado, pero ¿cómo lo explicamos? Mira, yo la verdad es que he tenido que estar trabajando todo el día. Ojalá y tuviera yo las oportunidades económicas que tienen muchos políticos de oposición. Yo tengo que trabajar para pagar las pensiones. Pero la verdad es que me llamó la atención cuando vi los comentarios que se hace a este reportaje. Y me llamó poderosamente la atención porque supuestamente este líder de los Ardillos es Celso Ortega Jiménez. De acuerdo a lo que he estado leyendo y a lo que se pudo entender, ¿no? Porque pues, es una persona que no se identifica, que está con el rostro cubierto. Y si esta persona, bueno, pues es una persona que tiene 41 años y que está documentado. Lo que me llamó la atención es que digan que los Zetas fueron quienes financiaron supuestamente la campaña de Andrés Manuel López Obrador y que ellos llegaron con esa encomienda. Y por eso les hice como que varios comentarios, ¿no? Subí un tuit a las redes sociales en donde dije, bueno, si van a inventar una historia, no, o van a hacer un montaje, por lo menos que tenga congruencia. Yo puedo entender que la gente a lo mejor no conoce sobre temas de narcotráfico y en cuanto escucha a los Zetas, lo escucha como un impacto fuerte, ¿no? El decir, wow, hasta los Zetas estaban involucrados. Y esta persona, este supuesto Celso Ortega Jiménez, dice que él era gente cercana de Omar Treviño Morales o Alejandro Omar Treviño Morales, que era conocido como el Z42, ¿no? Para que la gente pueda ubicar. El Z42 fue detenido en el año 2015, era hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, que era el Z40 y fue detenido en el 2013. La parte que no tiene congruencia en cuanto a lo que están diciendo en este supuesto reportaje, por lo cual digo que es un montaje, es que en aquel entonces en el estado de Guerrero ya existía este grupo que se llamaban Los Ardillos, y se le llamaban Los Ardillos porque el padre que inicia todo esto, que era Celso Ortega Rosas, le decían La Ardilla, y él era un ex policía rural. Y estos ardillos, ¿no?, pertenecían a un grupo criminal, pero que era el del cártel de Sinaloa, cuando estaban auspiciados por el grupo de los Beltrán Leiva. Entonces no tiene lógica el hecho de que los Beltrán Leiva, que tenían una muerte, o sea, estaban peleados a muerte con los Zetas, supuestamente hubieran utilizado a una persona que trabajaba con los Zetas cuando está publicado, cuando se sabe, se tiene el conocimiento, están las investigaciones, que los Ardillos pues trabajaban con los Beltrán Leiva, que era el cártel de Sinaloa. Entonces, obviamente no tiene lógica lo que están diciendo. Asimismo, también mencionan, ¿no?, que este cártel de los Zetas supuestamente apoyó la campaña de Andrés Manuel López Obrador, pero hay que recordar algo. Los Zetas realmente no se convierten en un cartel hasta posterior a que fue extraditado Ciel Cárdenas Guillén, que fue en el año 2007. Hasta el año 2008, 2009, pues seguía manejándose como el cártel del Golfo, no los Zetas. Los Zetas era el brazo armado único y exclusivamente del cártel del Golfo.
¿Que por qué se llamaban Zetas? Bueno, pues porque la clave que utilizaban ellos cuando estaban en la extinta Policía Judicial Federal era como Zulu 1, Zulu 2, Zulu 3, Zulu 4. Entonces, esa Zulu, que era una Z, pues la empezaron a cambiar para autodenominarse ellos como Z1, Z2, Z3, y así fue como se fue llevando a cabo. Todos conocemos cómo se dieron los orígenes, que muchos de ellos pertenecían al GAFE, ¿no? A los grupos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano, que posteriormente llegaron a trabajar a la Procuraduría General de la República, en la extinta Policía Judicial Federal, y que terminaron desertando derivado del maltrato que tuvieron en su momento. Pero ahí es donde a mí me llama la atención, maestro Cruz, que tú conoces también de estos temas, que quieran decir que ahora supuestamente los Zetas habían financiado una campaña cuando primero dijeron que supuestamente era el cártel de Sinaloa, cuando los Zetas no existían como un cártel de la droga en el año 2006. Era el cártel del Golfo. Y segundo, los Ardillos pues pertenecían al cártel del Pacífico o trabajaban asociados con el cártel del Pacífico, que es conocido como el cártel de Sinaloa, pues con los Beltrán Leiva. Entonces, pues por supuesto que no tiene ninguna lógica lo que están diciendo, independientemente de que conocemos que ellos son los líderes regionales de la zona de la montaña en Guerrero, que un hermano de ellos ha sido presidente municipal y que va nuevamente a ser diputado por parte del PRD. Pues obviamente les faltó imaginación, y tal vez para las personas que no conozcan sobre el tema podrían creer un poco de lo que están hablando. Yo que sí conozco de estructuras criminales, conozco el tema, que lo he estudiado, que ha tenido que ver también con la defensa que yo tuve que llevar de mi señor padre, y que aparte como especialista en seguridad pública y en seguridad nacional, pues conozco del tema, pues por supuesto dije que les falta imaginación para poder hacer un montaje de este estilo que no tiene ninguna lógica y que incluso no coinciden ni fechas ni carteles que dicen que supuestamente estaban financiando una campaña. Primera campaña sobre el narco, que viene más o menos en 2021, viene de dos senadores estadounidenses, Ted Cruz y Marco Rubio, y en esa campaña se montaron en 2021 a varios políticos y prácticamente todos los periodistas que conocemos. La campaña se cayó, ahora después salen con la de Tim Golden, con la de Anabel Hernández, ahora con la de Loret. ¿Hasta dónde les va a llegar? ¿Hasta dónde les va a aguantar? ¿O hasta dónde les va a reventar esta campaña? Mira, maestro, realmente ya el interés que ellos tienen es nada más de crear una narrativa, no importa ya ni siquiera la lógica, y te das cuenta con este montaje que es burdo, porque no tiene lógica. Pero las personas que conocen del tema, pues saben que no coinciden ni siquiera los grupos criminales de los que están hablando, ni los tiempos, porque además estamos hablando que supuestamente si esta persona es Celso Ortega Jiménez, como dicen, ¿no? ¿Qué es? Pues entonces tenía 22, 23 años cuando supuestamente ya era un líder de los Zetas, cuando sabemos que los Zetas en ese entonces estaban manejados por ex militares, que eran los que tenían el control y que eran una pieza de otro cártel de la droga, que era el cártel del Golfo. Pero no importa ya, porque la narrativa que ellos quieren crear es, incluso ha habido personas que han tratado de salir a decir que la guerra de Felipe Calderón fue propiciada por los pactos criminales que se tenían con el presidente López Obrador. Y lo que llama todavía más la atención es, sí, Felipe Calderón lo que quería y odiaba a Andrés Manuel López Obrador, pues si supuestamente tenían esa información, ¿por qué no la utilizaron para procesarlo? ¿Por qué no, en lugar de declarar una guerra contra los grupos criminales para tratar de legitimizarse, porque nunca quisieron abrir las boletas electorales, hasta ordenaron que se destruyeran, porque nos hubiéramos dado cuenta de la farsa del robo que fue las elecciones del año 2006? Pero no solo con eso, en el año 2012, y es la lógica que yo les decía, a ver, un grupo criminal, ¿para qué va a ir con un candidato perdedor? Lo que le interesa es que el candidato que gana y que es quien va a ejercer el poder para poderles dar impunidad, pues sea la persona, obviamente, a la cual ellos van a apoyar. Y supongamos que hubieran podido hacer un mal cálculo respecto al candidato. Pues por supuesto que ellos terminaron negociando realmente con quien gana la presidencia de la República. Porque pongo otro ejemplo muy rápido.
Si supuestamente los Zetas, ¿no? O Z42, que ya explicamos que ni siquiera era un cártel de las drogas en aquel entonces, hubieran apoyado a Andrés Manuel López Obrador, el lugar de injerencia mayor que ellos tienen es Tamaulipas, en Nuevo León, es Coahuila, en la zona norte, y curiosamente en todos esos estados perdió Andrés Manuel López Obrador las elecciones para la presidencia de la República en el año 2006. Entonces no tiene lógica. ¿Qué van a hacer? Van a seguir con este tipo de narrativas, y no dudes que en unas semanas o meses incluso ahora hablen de otro supuesto arreglo entre un grupo criminal y la campaña del presidente de la República, porque además ni siquiera hablan de quién le entregan dinero, cómo entregan dinero, en circunstancias de modo, tiempo, lugar, no hablan de absolutamente nada. Entonces, por supuesto que te das cuenta que la desesperación que ellos están manejando es de tratar de seguir generando en redes sociales la conversación al decir narcopresidente. ¿Por qué? Porque al no tener ellos la oportunidad de que la candidata que están manejando por parte de la oposición pues levante, pues entonces es atacar. Así como es un peligro para México, ahora es un narcopresidente. ¿Para qué? Porque saben que la percepción de inseguridad que sigue existiendo en el país es grave, entonces dicen, vamos a explotar la parte negativa de la campaña, la parte negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que él pactó con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque la intención es decir que él desde el año 2006 tenía un pacto con los criminales que ahora es cuando lo está cumpliendo. Y ese es el peligro de lo que estamos viendo, porque se nota que esta campaña, como bien lo dices tú, inicia en el año 2021 por parte de 2 congresistas norteamericanos y que ha sido retomado por varios de estos medios de comunicación nacionales, con algunos internacionales que abiertamente han salido a decir que utilizan agencias del gobierno estadounidense como sus fuentes para que les filtren información. Entonces estamos viendo que incluso es una venganza de la DEA por el hecho de que el presidente de la República les dijo que no podían venir a hacer lo que quisieran en nuestro país, como sí lo hicieron en su momento, tanto con Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Entonces veremos esta narrativa y cada vez se van a ir atreviendo a más, mi querido Paco. Cada vez van a intentar más porque así llega el grado de desesperación, porque no han mostrado una sola prueba de lo que están diciendo. Licenciado, yo desde la semana pasada dije, ojalá coincidamos. Hoy me tocó estamos viendo hoy alguna especie de violencia dirigida. Hace por lo menos 2 meses, yo recuerdo una declaración de Xochitl Gálvez que decía, si quieren guerra, va a haber guerra. Y de pronto empezamos a ver una especie de estallidos de violencia en algunas zonas bien identificadas. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees o ves que haya alguna especie de violencia dirigida justamente para alterar el curso electoral? Mira, yo sí creo que los grupos criminales tienen intereses en las próximas elecciones y por supuesto que hay intereses regionales y hay intereses nacionales, dependiendo del grupo criminal al que tú quieras hacer mención. Y la problemática viene en que, por supuesto, que todos aquellos grupos criminales que puedan no sentirse cómodos con las políticas del gobierno, pues apoyarán a candidatos de oposición y, por supuesto, que tratarán de generar violencia en la cual, mira, nosotros tenemos que observar los focos rojos, ¿no? Y creo que es muy importante, donde nosotros vemos que empieza a haber un número exagerado de recursos, un candidato que está haciendo dispendio por encima de lo que serían las capacidades o el interés regional que se pueda tener, es un foco rojo. Y creo que hemos empezado a ver en algunos lugares que empieza a pasar una situación de este estilo. No es casualidad el hecho de que la candidata salga a decir que el crimen organizado va a estar involucrado en los comicios, y no es casualidad que empiece a decir que la incapacidad de la autoridad se verá reflejado en el asesinato de varios de estos candidatos. ¿Por qué? Porque es la narrativa que se va creando de acuerdo a la ideología que se pueda tener con ciertos grupos criminales, que ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que el candidato que ellos tienen dentro de su estructura criminal llegue, porque eso lo que les genera es impunidad.
Entonces, por supuesto que creo que va de la mano. Desafortunadamente no tengo una prueba como para poder sacarlo abiertamente, pero dicen que no existen casualidades en el derecho penal ni en la política, mi querido maestro. Y qué casualidad que hace un par de meses la candidata dice eso y empezamos a ver ciertos sucesos. No es porque ella tenga una bola de cristal, es porque tiene información de cómo se llevarían a cabo estos movimientos que nosotros no tenemos en estos grupos oligárquicos que manejaron este país durante tantas décadas. Licenciado, lo que ha hecho Xóchitl en las últimas 2 semanas, en Washington específicamente, después de reunirse con Luis Almagro, que es uno de los principales golpistas y conspiracionistas de América Latina, y en España con Felipe Calderón Hinojosa, sean parte de una especie de conspiración, primero para alegar un fraude, o llevarlo hasta donde sea, después de las elecciones, tomando en cuenta que ayer se da a conocer por ejemplo, una encuesta del Grupo Expansión, que es un grupo muy ligado a los empresarios o al empresariado de este país, en el que dice que por lo menos a 78% de los habitantes apoyan a López Obrador. ¿Serían estas reuniones de Xóchitl y sus declaraciones una especie de conspiración para adelantar el fraude? Mira, por supuesto que es una conspiración. Lo que pasa es que yo lo veo también como el ofrecimiento que está haciendo Xóchitl Gálvez. Ella lo que fue a pedir fue a pedir apoyo, fue a pedir recursos, fue a pedir que la maquinaria de estos grupos fácticos del poder económico, del poder político y del poder empresarial que ellos tienen y con la capacidad de movimiento de medios, la apoyaran y que México, que ella estaba a sus órdenes para pagar el favor. En pocas palabras, aquí está México en venta nuevamente, como lo vimos con todos estos gobiernos, desde Salinas, Cedillo, Calderón, Fox y Peña Nieto. ¿Y qué es lo que quieren? Porque recordemos que México sigue siendo la punta de lanza para toda América Latina. México es uno de los países más importantes por ser vecino de los Estados Unidos y por ser la entrada a América Latina. Imagínate el hecho de poder hacer negocios en México, te abre las puertas para irte a toda América Latina. Y la cantidad de recursos que tenemos los países latinoamericanos, pues por supuesto que es impresionante. ¿De qué forma Xóchitl podría conseguir el apoyo? Pues diciéndoles, vengo a ponerme a sus órdenes para decirles, aquí está el país, ustedes díganme qué es lo que quieren y yo voy a pagar y voy a estar agradecida por el apoyo que me puedan dar. Porque seamos realistas, mi querido maestro Paco Cruz. Dime qué ha hecho realmente como propuesta la candidata que haya aprendido para con la gente. Están utilizando una campaña de terror. ¿Para qué? Para decir, es que él es un narcotraficante, él pactó con el crimen organizado, cuando la realidad es que todo lo hemos visto y lo sabemos. Genaro García Luna, que era el encargado de seguridad con Vicente Fox y que fue el jefe máximo por encima del secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, ya fue encontrado culpable de haber pertenecido a un grupo criminal y de hacer una simulación para ayudar y proteger a un grupo del crimen organizado cuando él era el encargado de la seguridad y el secretario de Seguridad Pública en el país. Esa es la realidad. Por más que quieran crear narrativas, no lo van a poder cambiar. Pero recordemos que el mexicano es de memoria corta y que también hay un gran grupo de mexicanos que no quieren a la Cuarta Transformación porque ha habido una pérdida de privilegios. Entonces, por supuesto que van a repetir como loros. ¿Cuál es mi obligación? Mi obligación es nada más ser congruente. Por supuesto que hay muchas áreas de oportunidad en este gobierno, pero la congruencia tiene que ver en cómo me vienes a decir que supuestamente los Zetas, por medio de los ardillos, apoyaron la campaña de Andrés Manuel López Obrador, si los Zetas ni siquiera existían en ese momento todavía como cartel, los ardillos pertenecían al cártel de Sinaloa, asociados con los Beltrán Leiva. Entonces, pues por favor, si vas a crear una mentira o vas a hacer un montaje, que por lo menos tenga lógica narrativa y histórica en cuanto a lo que estás inventando. Licenciado, como siempre ya nos ganó tiempo. Yo sé que puedo platicar contigo de narco, pero un buen rato. ¿Con qué nos dejas? ¿A dónde te encontramos? ¿Y qué vamos a esperar? ¿Se va a empeorar esta guerra sucia? Claro que sí, ¿cierto?
Mira, maestro, yo creo que sí va a empeorar. Yo creo que cada vez se están atreviendo a más. Creo que están empezando a alinear toda esta estrategia para ir en contra del presidente. Saben que la candidata Claudia Sheinbaum está muy bien posicionada, pero también saben que es la última elección del presidente, que muchísimas personas votarían por Claudia por el hecho de que quieren al presidente, siguen al presidente, se sienten identificados con el presidente. Y lo que quieren es atacar directamente al presidente para también terminar perjudicando a la candidata Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que cada vez incluso se van a atrever a más, cada vez van a inventar más. ¿Por qué? Porque como dicen, ¿no? Cuando la calumnia no mancha, por lo menos tizna. Y se han dado cuenta que el que tizne es mejor que crear propuestas. Como no tienen propuestas, pues están tratando de copiar todo lo que hace el presidente. Todo, absolutamente todo. Y ahora es también el atacar al presidente porque ellos tienen un hándicap en contra. Existe una resolución en donde encontraron culpable a Genaro García Luna y que Felipe Calderón nunca se enteró. Eso no me chupo el dedo y cualquier persona con 3 pesos de cerebro sabe que es falso. Entonces creo que cada vez vamos a ir viendo una guerra que va a ir evolucionando. Creo que va a haber muchísimas más mentiras y también llegó el momento claro de definiciones. Yo le diría a muchos de los compañeros del movimiento, si no se vieron beneficiados ustedes o las personas cercanas a ustedes con una diputación, no se preocupen, de todas maneras lo importante es el movimiento. O vinieron por un hueso o venimos por un hueso. Simple y sencillamente creo que los que queremos que la cuarta transformación funcione, porque no queremos a los mismos rateros de siempre, tenemos que poner nuestro granito de arena. Y los invito a las personas a que me sigan en mis redes sociales. La que más manejo es mi Twitter, que es ahora X, es @CesarGutiPri, y por supuesto en los espacios que tenemos aquí sin censura cotidianamente. Y por favor síganlo en La Silla Rota. Tiene una columna semanal. Y de veras, yo muchas veces él lo sabe, porque además lo digo al aire, tomo de ahí algunas pláticas que hago, o la videocharla que tengo todos los días a las 5 de la tarde. Sigan La Silla Rota y sigan al licenciado César Gutiérrez Priego, que además sabe lo que de lo que habla. Así que, licenciado, yo te agradezco muchísimo, de veras, como siempre, te mando un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, maestro, buen fin de semana, cuídense mucho y saludos a todas las personas que nos ven.